Hola, seguidores del Instituto de Seguridad Minera y su revista Seguridad Minera. Ya se encuentran en cambio de turno. La supervisión minera cumple un rol fundamental en la implementación de medidas preventivas, en la verificación de las condiciones de trabajo y en el cumplimiento de los estándares establecidos por el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Los supervisores no solo representan la primera línea de control en la prevención de accidentes, sino también son líderes que deben garantizar la aplicación de procedimientos seguros, promover una cultura de seguridad y tomar decisiones críticas en situaciones de riesgo. Nos encontramos con el ingeniero Ricardo Ponce Maita. Él es profesional con amplia experiencia en operaciones mineras subterráneas, asesor de empresas contratistas, con quien abordaremos aspectos clave del papel del supervisor en la prevención de accidentes y reflexionar sobre cómo fortalecer la labor de estos supervisores para lograr operaciones mineras más seguras y sostenibles. Bienvenido, ingeniero Ricardo Ponce. Buenos días con todos, un gusto saludarlos nuevamente y esperando pues que esta reunión de temas importantísimos para nosotros los ingenieros mineros permita reflexionar sobre nuestra responsabilidad. ¿De qué manera los supervisores de operaciones cumplen con su obligación legal de verificar las condiciones de trabajo y la aplicación de controles ante los riesgos? Bien, en este aspecto, si hablamos de cumplimiento de normas legales, nuestra norma de seguridad ha ido evolucionando, ¿no? En el 2001 con la 046, el 2010 con la 055 y ahora con la 024 del 2016, ha justamente dado en un artículo, un capítulo de la norma, todos los lineamientos que debe cumplir un supervisor en minería, ¿no? Dado ahí, hay que hacer ese hincapié porque tenemos supervisores de operación y supervisores de seguridad. En ese sentido, los supervisores, tomando en cuenta, ¿no?, de que para que cumplan su función, tienen que ser pues ya de base ingenieros colegiados habilitados, y asimismo la norma ha permitido que se mejoren las competencias en función a este último reglamento, donde son precisas las obligaciones que les permite al supervisor tomar en cuenta los controles pertinentes, ¿no? ¿Qué mecanismos emplean los supervisores para cumplir con esa responsabilidad que tienen? Que en el día a día, ¿qué es lo que deberían realizar o realizan? Claro, ahí tenemos que justamente referirnos a la norma, ¿no? Y hay un documento clave, hay un documento que es un formato en realidad que permite en el día a día y en cualquier labor de la operación minera, sea en mina, planta, mantenimiento y otras áreas, identificar el peligro, evaluar el riesgo y aplicar el control. Nos estamos refiriendo a la I+C. Ahora, la I+C tiene dos ámbitos, ¿no? Y yo lo enfocaría desde el punto de vista de la gestión de la I+C. ¿Qué quiere decir esto? Que gestionamos la I+C en línea base, lo que llamamos un mapeo general de todas las actividades que se realizan, evaluando o identificando el peligro, evaluando el riesgo y aplicando y definiendo controles. Sin embargo, el documento o formato al que me refería es el I+C continuo. El I+C continuo es un documento preciso que justamente
permite al supervisor, en función a la verificación de su llenado, de su registro en el día a día del peligro que encuentra cada colaborador en su lugar de trabajo, va a definir un nivel de riesgo y va a aplicar un control. Entonces el supervisor tiene la oportunidad en ese momento de discutir en cierta forma con el trabajador, de buena forma, ¿no?, la aplicación de un control efectivo. Entonces ese sería el mecanismo que la ley misma nos dice, que la ley misma nos ha indicado, y que el supervisor tiene que tener ese mecanismo básico, pero contundente, de aplicar controles eficaces, que el trabajador lo entienda, que el supervisor lo detalle y el control se haga efectivo, ¿no? Este documento, si estamos hablando del IPRC continuo, es un documento que debe ser elaborado por el supervisor o por los trabajadores. Y en Claro, todo bien. caso, ¿cuál es el papel concreto del supervisor frente al IPRC? Sabemos que a veces se deja toda la responsabilidad en el trabajador y solamente el supervisor, digamos, que da un check nada más, pero ¿hasta dónde debería, en su opinión, ser, digamos, acucioso? ¿Cuán acucioso debería ser el supervisor en cuanto a este documento? Bien, entonces esto viene para poderlo, para poder entender el mecanismo, tenemos que remitirnos, por ejemplo, a lo que es el anexo 6 de la norma, ¿no?, que nos dice que debemos capacitar y entrenar al trabajador en 20 temas. Uno de los principales temas es justamente la aplicación de la IPRC. Entonces, es un trabajo conjunto, no podemos separarnos. Digamos, la IPRC continuo es la bisagra entre el trabajador y el supervisor. Porque el trabajador, en primer lugar, llega a la labor y desarrolla la IPRC. Lo completa de puño y letra. De puño y letra va detallando el peligro, el riesgo, el nivel de riesgo y un control. Enseguida, a los minutos que ya el trabajador ha completado ese formato, el supervisor de seguridad o el supervisor operativo, jefe de guardia, como llamamos, llega a la labor y pide el IPRC. Lo revisa y al pie de ese documento tiene su campo de acción, ¿no? El supervisor debe indicar si lo que el trabajador ha registrado es correcto y si está aplicando los controles correctamente. Sin embargo, siempre se recomienda que el supervisor deje alguna indicación adicional que permita hacer un recordaris, un tomar en cuenta que en ese momento tal vez no esté eh, uh, un peligro latente, pero en el transcurso del día, por ejemplo, si inició con la perforación, en la tarde va a haber voladura. Entonces debe dejar las indicaciones para lo que el supervisor ya no va a ver, ya no va a observar, ya no va a estar. Y es así que se completa ese mecanismo, ¿no? El trabajador completa la información lo más fehacientemente posible. Para eso recibió la capacitación, para eso se hace el anexo 4, el anexo 5, el anexo 6, el artículo 74, que está el trabajador. En minería podemos decir hoy día que después de la 055 ya es un trabajador entrenado, capacitado, y eso sí se nota hoy día en las operaciones, ¿no? Justo le iba a preguntar respecto del nivel tanto del supervisor como de los trabajadores. En los últimos 30 años, 25 años, la cantidad de trabajadores en minería ha aumentado de 50.000, tenemos casi 250.000, más de 200.000 trabajadores. Entonces, tenemos nuevos trabajadores que están en las actividades operativas diarias, pero también tenemos nuevos supervisores. Consideraría que
el nivel de preparación de quienes cumplen el rol de supervisión está, digamos, adecuado a la responsabilidad que se les da? Cierto, cierto. Eso ha ido evolucionando realmente y como los comentaba, ¿no? El punto base que yo podría tomar en cuenta es la 055 del 2010. Ya son 15 años. Entonces, en esos 15 años las empresas han trabajado fuerte este tema de las capacitaciones del anexo 6. Y aunque sea repetitivo, ha hecho que el trabajador, por un lado, lo vaya entendiendo mejor. Inclusive, hoy día se puede observar IPC continuo, con buena caligrafía, lo que hace 10, 15 años era casi inelegible. Y a través de eso, de esa experiencia, las empresas han generado, como podemos decir, ese hábito, esa costumbre en el trabajador, en el supervisor. Y entonces, cuando un trabajador nuevo o un supervisor nuevo llega a una empresa, se alinea, se va adaptando a las condiciones. Eso es ya un gran salto, digamos, una buena base hoy día, por lo que evidentemente se nota una disminución de accidentes netamente operativos. Ciertamente hay una disminución, estamos hablando históricamente, ¿no? De los últimos 30 años ha habido una reducción en los índices de severidad y de accidentabilidad. Y en esta evolución cumplen tanto el trabajador como los supervisores a cargos una tarea importante. Esta comunicación que debería haber entre supervisión y trabajadores, ¿considera que está mejorando? ¿Qué hay que superar o mejorar en cuanto a la comunicación efectiva de los riesgos y de los peligros que hay en las tareas? Sí, sí, bueno, las empresas, y en este caso, como comentaste, yo trabajo ahorita asesorando contratistas mineros, se ha agregado algún plus, digamos, ¿no? Las empresas grandes, ¿no? Como Minsur, Hochschild, Nexa, Volcan, tienen sistemas muy buenos, pero a nivel de contratas también se da esa preocupación y ese interés. Por lo tanto, podemos decir de que sí hay un cambio y también estamos, por ejemplo, trabajando el tema de la seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Con aspectos, por ejemplo, que llevan a entender mejor la percepción del riesgo, de cómo el trabajador debe sopesar su acción y no tomar riesgos innecesarios. Entonces, sí, hay un buen trabajo que se ha realizado con resultados buenos, pero depende, ahí nos falta un poquito de intercambiar experiencias entre los contratistas. Y ese es tal vez un mea culpa, ¿no? Porque vemos muchos eventos, varios eventos de empresas mineras, el titular minero, pero en realidad, como sabemos, el 70-80% de la población, de esos 250.000 trabajadores, son empresas contratistas. Y ese es un tema que en la ley, en 3 artículos, no podemos manejar. Podríamos ahí darle un pequeño plus para hacer que la minería que la hacen los contratistas en la parte operativa logre objetivos alcanzables, ¿no? Que es 0 accidentes. Nos ha hecho recordar, ingeniero Ponce, el trabajo que hace ya varios años realizaba el ingeniero Lucio Ríos, ¿no? Que impulsaba el ingeniero Lucio Ríos cuando era presidente de la institución, del Instituto de Seguridad Minera y también del Comité de Seguridad de la Sociedad de Minería, impulsando reuniones, visitas entre profesionales de las empresas mineras, se daba una retroalimentación a partir de estas visitas técnicas.
habría que retomar entonces, de acuerdo a lo que usted manifiesta, ¿no? Ya más Sí, enfocado a la tarea que realizan las empresas contratistas. así es. Ese sería clave porque ese es la masa crítica, como dice, que mueve el proceso minero hoy día, ¿no? Aparte de estas posibles interacciones que podría haber Ujú. entre empresas contratistas, ¿qué criterios de evaluación del desempeño se utilizan normalmente para medir el cumplimiento o la efectividad del supervisor? Bien, sí, se han creado, como decía, las grandes empresas, o lo que factorizando, digamos, todo lo que hacen ellos, es una evaluación del desempeño del supervisor, ¿no? Al cual le dan indicadores de cumplimiento para ejercer capacitación, ejercer inspecciones, ejercer OPTs, desarrollar eh, identificación específica de peligros de alto riesgo, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace en conjunto, genera un indicador que cuando se hacen las reuniones semanales o mensuales y se ve que hay un indicador de algún supervisor que está menos del 50%, realmente a veces llegan hasta aplicarles una gestión de consecuencias o una carta de compromiso y por ahí va, ¿no? Entonces, sí hay conciencia, hay un buen, digamos, criterio por evaluar al supervisor permanentemente, semanalmente, mensualmente, para que a través de esas acciones preventivas como la capacitación, la inspección, la auditoría, etcétera, se vaya minimizando los riesgos que puedan estar saliendo de control, ¿no? Si tuviera que hacer algunas recomendaciones a algún joven profesional que tiene el rol de supervisión, eh, ¿cuáles serían esos consejos? Unos 3 consejos, digamos, que usted podría decirle a los profesionales que están asumiendo el rol de supervisión en las operaciones mineras. Bueno, primero, amigablemente, indicarles que puedan revisar bien la norma legal. Es una buena fuente inicial de aspectos técnicos estandarizados que permiten a cualquier ingeniero, supervisor, entender mejor el tema. En segundo lugar, entender también cuál es el proceso, cómo se aplica el proceso. Y eso a mí me ha dado resultado cuando lo hago con los trabajadores o supervisores. En las capacitaciones aplicamos el proceso como una caracterización, así como hacen los señores de medio ambiente, la caracterización de residuos sólidos. Nosotros hacemos la caracterización de un proceso en base a ese modelo japonés tan simple, que son las 5 M's, ¿no? La maquinaria, los materiales, el método, la mano de obra y el medio, el lugar donde se trabaja. Entendiendo bien eso, es un tema que complementa lo que vas a encontrar en la norma, complementa lo que estás haciendo y por último, evidentemente, trabajar el modelo de gestión del PHBA, ¿no? Planear, hacer, verificar y actuar, mejorando paulatinamente cada proceso crítico que podría ser riesgoso e inclusive mejorar la productividad. Esos 3 pasos serían fundamentales en cualquier supervisor que no solamente lo aplique independientemente, sino que en el transcurso de su experiencia vaya amalgamando esas 3 recomendaciones, ¿no? Y si fuera estas recomendaciones dirigidas a los responsables de las empresas contratistas y de las empresas titulares, ¿qué tarea o qué función todavía está, digamos, a medio camino de acuerdo a la experiencia que usted tiene en campo? Bueno, ahí sí falta romper algunas brechas, ¿no? Porque el titular minero tiene digamos, su posición, ¿no? Y el contratista minero todavía está en una posición, no digamos inferior, pero
un poco así, que no, no se encuentra todavía una acción conjunta. Claro, cada uno tiene evidentemente sus propias metas que cumplir, ¿no? El titular minero va a estar bajo la supervisión de la alta dirección, producción, y el contratista va a estar tratando de cumplir con esa producción, pero manejando un grupo humano que también ahí es otro detalle que hay que manejar en minería, es la rotación, ¿no? La rotación de trabajadores mineros en Perú, al menos acá en el centro del país, es muy fuerte o alta, ¿no? Entonces, son dos temas que van de la mano, ¿no? El titular minero, a través de su supervisión, y el contratista minero, a través de su supervisión, poder encontrar un medio de comunicación directa. Y la recomendación en ese caso sería, pues, aplicar lo que dice la ley. Porque en esa el titular no va a decir, bueno, a mí me conviene hacer esta actividad porque mi organización la necesita. Y el contratista minero tampoco va a decir, bueno, yo necesito hacer esto porque mi jefe también me lo pide. Pero si nos encontramos el hilo conductor hacia la norma legal, podríamos mejorar nuestro entendimiento y aunar esfuerzos, ¿no? Bueno, es una apreciación personal, sin ánimo de crear discordia, pero se puede ver en el día a día también en las operaciones, ¿no? En efecto, esta comunicación, esta interacción entre los supervisores de los titulares mineros como de las empresas contratistas es clave, es fundamental, es vital para que las normas y la práctica diaria se combinen y puedan dar paso a la protección real de la vida y la salud de los trabajadores, ¿no? Es que ellos son los líderes, al final de cuentas, que marcan la diferencia cuando se trata de la prevención de accidentes. Muchas gracias, ingeniero Ponce. Queda claro que la seguridad en minería no depende de una sola persona, sino del compromiso de todos los que están en las operaciones. Este trabajo de la supervisión es clave para mantener esta cultura de prevención que se está construyendo en el sector minero de nuestro país. Nuestro agradecimiento a su persona y, por supuesto, a quienes hacen día a día y asumen esta gran responsabilidad, demostrando que en la minería, más allá de la productividad, la seguridad siempre debe estar primero. Antes de despedirnos, les recuerdo que pueden descargar la revista Seguridad Minera en su tienda virtual. La revista Seguridad Minera es una aplicación móvil de descarga gratuita y pueden recibir cada edición todos los meses de manera gratuita con temas variados respecto de la seguridad en el trabajo minero. Muchas gracias, ingeniero Ponce. Gracias a ustedes. Buenos días. Si les interesó este video, denle un me gusta y compártanlo con sus colegas. Y con nosotros será hasta una próxima transmisión de cambio de turno de la revista Seguridad Minera, por una minería segura y productiva. Hasta pronto.